Y a la mañana Eli estaba diciéndole, porque mañana vamos a ir a la iglesia. Y ella íbamos en el auto. Y ella dice, ¿y qué es la iglesia? Y ustedes saben que me entró esa palabra. ¿Qué es la iglesia? ¿Y para qué van a la iglesia? ¿Y para qué van a la iglesia? Pero la pregunta inicial fue, ¿para qué es la iglesia? Y es como que ella me dijo, oí, contestale, ¿para qué es la iglesia? Entonces, anoche estuvimos todos los que están acá, salvo Luke y los demás, estuvimos anoche charlando sobre la iglesia y hablábamos de las cosas materiales de la iglesia, ¿no? De lo que es la tarea, eso. Pero hay algo que no nos podemos olvidar de que ¿qué es la iglesia? ¿Qué es? ¿Para qué está? ¿Qué es lo que el Señor quiso hacer con la iglesia? ¿Por qué? Y esta mañana vamos a hablar de este tema. Yo le puse a esta palabra, la iglesia, Cristo en la tierra, el ungido en la tierra, el Cristo, el Señor. Así que vamos a leer en Efesios, capítulo 3, Efesios, capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor, ¿la lo tiene? Sí. Cierto que acá tenemos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la palabra de que es la iglesia, lo que Dios ha querido hacer es un medio, es una forma para que Él tiene, para expresar, como dice acá, para que la multiforme, saben que en griego esa palabra multiforme que escribió Pablo es polícromo. Muchas veces se habla de poli, que es decir mucho, cromo, muchos colores. Es como que la iglesia fue creada para el Señor para desarrollar muchas cosas que forman parte de su sabiduría. Es como que el Señor quiere decir, es como un ramo de flores que no son todas de un solo color. Es un ramo de flores con muchos colores. Tienen muchas formas. Es policromo, es multicolor, de multiforme sabiduría. Lo que Él ha hecho tiene muchas facetas. Pero esa sabiduría, esas muchas facetas, Él las entregó ¿a quién? A la iglesia, por su deseo. O sea que esa sabiduría, ya podemos ir diciendo algo, contestándole a mi nietita Tati, como le decimos nosotros. La iglesia es la expresión de la sabiduría de Dios, que tiene muchos colores, de muchas formas. O sea que es una de las principales funciones que el Señor nos ha dado, para que le ha dado y la iglesia, ¿quiénes son? Nosotros. Él nos ha dado toda esa sabiduría porque es parte de lo que Él desea, que su sabiduría sea manejada. Dice la palabra, por medio de la iglesia los principados y potestades. O sea que es como que Él implantó la iglesia como para que los principados, los potestades, el enemigo sepa
que la sabiduría de Dios descansa en su iglesia como una forma multicolor. Por eso dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Su propósito eterno, ¿cuál fue? Recuperar al hombre, enviar a su Hijo para poder recuperar al hombre, porque el hombre, saben ustedes, se había perdido. Y él necesitaba recuperar eso. Por eso su iglesia tiene esa característica. Es para nosotros un medio que el Señor usa. Nosotros, amados, usted y yo, somos un medio de expresar la sabiduría de Dios, que tiene muchos colores, para que las autoridades y potestades estas celestiales lo sepan. Cuando nosotros estamos aquí, en la tierra, estamos manifestando esa sabiduría de Dios. No estamos en una institución, no estamos en un club de barrio. Estamos manifestando una función muy, muy importante, conforme al propósito, a la idea, a lo que Dios pensó. Dios tiene la idea de que funcione esta congregación de una determinada manera, hasta que Él diga, obviamente, porque sus propósitos son sus propósitos. Pero es su idea. Él ha puesto a la iglesia con esa idea, con su propósito. ¿Qué cosa, no? El Señor no usó a los ángeles para que esos propósitos de multicolores de su sabiduría, no usó los ángeles, por ejemplo. Pero por supuesto. ¿Sabes cómo no hubieran ganado los ángeles en alabanza? Nada más. Me imagino cómo deben tocar la guitarra, ¿no? Y cantar, pero es difícil que la superen ustedes. Pero parece extraño que la iglesia, el Señor, que es como que desde la tierra pueda manejar algo que se decidió en el cielo, con seres humanos como nosotros, con gente de carne y hueso, y no eligió a los ángeles. Y los ángeles nos ganan en muchas cosas. Dice, los ángeles son superiores a nosotros, ¿verdad? Pero son superiores solamente por naturaleza, o sea, por creación son superiores a nosotros. Los ángeles tienen gran poder, han hecho obras tremendas. En los tiempos de sequía, un solo ángel mató 185.000 personas. ¿Se acuerdan la historia? El rey de Sequía contra los asirios, contra Senaquerib. En una noche 185.000 mató uno solo. Así que miren la potencia, qué fuerza que tienen esos ángeles. Sin embargo, el Señor nos usó a nosotros, porque los ángeles son inferiores en cuanto a la gracia. Los ángeles no han pasado por la gracia. ¿Nosotros? ¿Por qué sabemos que hemos pasado a la gracia? Porque siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. El Señor Jesús, esa es la diferencia que tenemos con los ángeles, amados. Los ángeles son, por naturaleza, por creación, son grandes, pero no han manifestado, ha sido manifestado sobre ellos la gracia. Por eso nosotros en gracia somos superiores a los ángeles, porque ellos no obtuvieron esa bendición tan grande de que ellos porque son perfectos, no necesitan la gracia. Nosotros sí, es una expresión. Por eso cuando el Señor somos más que vencedores,
es porque aún siendo pecadores somos vencedores. El Señor nos ha dado tanta bendición a cada uno de nosotros que somos más que vencedores. Somos más que los ángeles en gracia. Los ángeles por naturaleza son más poderosos que nosotros. ¿Nosotros cuántos podríamos matar en una noche? 1, 2. Por así decirlo, si uno tuviera que medir la potencia. Así que el Señor, las cosas que el Señor ha hecho, que ha decidido para nosotros, se han decidido aquí en la tierra, porque Él, cuando Él vino, Él le dio instrucciones a sus discípulos, ¿no es cierto? Él formó a alguien aquí para que fueran su extensión. Por eso la revelación del misterio de Cristo fue hecha a su iglesia. Por eso esa pregunta de ayer, ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Es la manifestación de Dios, es la revelación del misterio de Dios. Él ha querido hacerlo así, del cual el apóstol Pablo tiene mucha importancia, amados. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con el apóstol Pablo? Tiene mucho que ver, porque él es el que está ahora en el tiempo de la gracia. Nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de Pablo. Pablo fue un apóstol, un enviado para que esa iglesia permanezca, esa iglesia pueda participar de la sabiduría variopinta que tiene de parte de Dios, fue expresada claramente por el apóstol Pablo. Por eso tiene tanta importancia el apóstol Pablo cuando el capítulo 9 de los Hechos le dice: instrumento en mis manos es escogido. Es una herramienta muy importante que yo necesito en este tiempo. ¿Para qué? Para que la iglesia se alimente en tiempo de la gracia. Porque nosotros hemos recibido la gracia, pero necesitamos ser instruidos en la gracia. Nosotros necesitamos ser instruidos en nuestra nueva vida. Por eso el aspecto de Pablo tiene tanta importancia, ¿verdad? Así que, amados, es muy interesante que sepamos y tomemos conciencia de que somos muy importantes para Dios. Digo amén, amado. Porque a veces nos achicamos y no somos muy importantes para Dios. Porque Él nos ha dado una tarea muy importante. Muy importante. A tal punto, ¿se acuerda que habíamos visto en 1 Pedro, cuando estudiamos esos par de domingos, que Pedro decía que los ángeles miraban entre las rendijas para ver cómo la iglesia, porque es algo que para ellos es una cosa que no puede ser. Incluso esos ángeles estarían diciendo: mirá lo que Dios le ha dado a esto. Nosotros somos poderosos, somos capaces de hacer cualquier cosa, pero no tenemos la gracia que Dios le dio a esto. Por eso la iglesia es muy importante, amado. Cuando nosotros pertenecemos a la congregación, a la iglesia, es una tarea muy importante. Es una obra de Dios maravillosa, es parte del propósito de Dios. Usted y yo estamos acá por propósito. Si estuviera acá el Señor Jesús, nos diría el Señor Jesús: yo a ustedes los salvé, les di salvación, pero son parte mía ustedes, son mi extensión. Ustedes están acá, no están de casualidad, son mi extensión. Estaríamos todos tirados en el piso cuando apenas lo dijera el Señor aquí adelante. Son mi extensión. No, el mundo no los tiene a ustedes, los tengo yo a ustedes. Es muy importante que tengamos conciencia de eso. El propósito de la iglesia, felicita, el propósito de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Oiga, salvo el Señor, nosotros y el Espíritu Santo, no hay nadie en este mundo que pueda dar a conocer eso.
Dígame quién lo puede dar a conocer. Las personas, nosotros los creyentes. No hay nadie. Nosotros somos los que tenemos que dar a conocer eso. Por eso a veces discrepamos con el mundo. Porque el Señor tiene su sabiduría de muchos colores, pero se opone al mundo. Por eso a veces nosotros nos damos cuenta. Ahora, el mundo que se pierde nos tiene a nosotros como los únicos que podemos llevarle la sabiduría de Dios. A veces nos olvidamos de eso. Amados hermanos, es tiempo que nos demos cuenta de que el Señor nos ha puesto con un propósito. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, no lo hacemos para el pastor, olvídese. Y ni lo haga para el pastor, no lo haga. No cometa ese error. Ni yo para los hermanos, no quiero cometer ese error. Yo tengo que hacer conforme a su propósito. Mi tarea no es para mostrarme, es para que el Señor sea exaltado y que su propósito eterno sea manifestado. Y para que su polícroma, para su multiforme manera de expresar su sabiduría en la tierra, sea conmigo, participante de la iglesia. No lo olvide eso, amado. Por eso el Señor, por medio de la iglesia, estableció el hombre espiritual. En el mundo, como acabamos de decir, no existe el hombre espiritual. Puede usted decirme, sí, pero hay otras religiones que meditan, le dan a las expresiones espirituales. Sí, pero no representan al Dios vivo. Nosotros representamos al Dios vivo. Por eso somos la manifestación del hombre espiritual en la tierra. Tenemos una tarea tan o más importante que los ángeles. Porque en eso, el tema gracia, sabemos más que ellos. Tenemos mayor conocimiento en ese sentido, en ese aspecto. Usted dirá, pero ¿cómo yo mayor que un ángel? Sí, en gracia, sí. Él nos ha hecho. Aunque la palabra dice, nos hizo poco menor que los ángeles, ¿verdad? En el capítulo, en este momento no me estoy acordando. En Hebreos 2:16 nos hizo, pero el Señor nos ha dado la gracia, la cual nos cubre. Nos cubre. Sabemos por su palabra que la iglesia no solamente es un elemento de enseñanza, un elemento de mostrar la sabiduría del Señor, sino que formamos parte del mismo Señor. Digo amén. Usted y yo formamos parte del mismo Señor. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Sí, porque Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. ¿Usted vio alguna vez una cabeza caminar sola? ¿O un cuerpo sin cabeza caminar sola? Las gallinas caminan un rato de vez en cuando engordan la cabeza. Sí. Pero ese era el reino animal, no en el reino humano. Pobre gallina. ¿Pero usted vio alguna vez eso? No, ni lo verá, porque no puede ser, no existe. Sin embargo, el Señor es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y estamos unidos con Él. Es como si fuera el Señor con nosotros, es como si ese hombre espiritual estuviera completo. Cabeza, cuerpo, hombro, rodilla, cabeza, es viejo eso de año. Eso denota tu edad. Cabeza, tronco, o sea, el cuerpo, pero le falta el movimiento. ¿Cuál será? El Espíritu Santo es el que
hace que ese ser espiritual cuya cabeza es Cristo, su cuerpo, nosotros, el espíritu está en medio de nosotros, que nos hace que seamos vivos y podamos expresar la multiforme sabiduría de Dios. Dice el Señor en Apocalipsis que el Señor habita entre medio de los candeleros. Cuando estudiábamos el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que decíamos en el capítulo 1 que el Señor estaba entre los candeleros. Él está en medio de nosotros. Y nosotros es la iglesia, los candeleros. Somos nosotros. Y Él está ahí, habita entre medio de nosotros. O sea que su espíritu está en medio de nosotros. Conformamos con Cristo el cuerpo, un cuerpo espiritual. Perfecto. Por eso la iglesia posee todo lo que tiene Cristo. Y nosotros nos olvidamos de eso. Pensamos la iglesia institución, cuando tenemos que pensar la iglesia espiritual. Nosotros no cumplimos con la iglesia, tenemos que cumplir lo que la cabeza indica. Yo si con mi cabeza digo, mi cabeza dice buscar en Efesios, yo voy con las manos y busco en Efesios. Si mi cabeza dice arreglar el micrófono porque se cayó, mi cabeza dice, mis manos van a arreglar el micrófono. Así es la iglesia. Lo que el Señor dice, la iglesia tiene que hacer. Si el Señor dice vamos a caminar, caminamos. La orden viene de la cabeza. Por eso la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo, es como un cuerpo que vive. Yo creo que a veces hay un accidente y se golpea uno la cabeza, quedan las manos y uno puede quedar no responde, porque la cabeza está dando malas indicaciones o no da ninguna y el cuerpo queda inerte. Es muy importante, amados, es muy sencillo entenderlo, pero nos olvidamos de eso. Es como que perdemos fuerza porque creemos en iglesia e institución. Ayer hablábamos, vamos a traer gente que venga a la iglesia. La iglesia primero tiene que venir a Cristo para que ingrese al organismo. Porque yo no quiero que venga alguien, y usted creo que tampoco, que venga a una institución a cumplir ritos. No quiero eso. Yo quiero que forme parte del organismo, que viva dentro de él, que le circule la sangre maravillosa del Señor Jesús por ese cuerpo. Eso es lo que tenemos que pretender. Cuando nosotros hablemos a alguien, háblenle de Cristo. Porque después, una vez que es apto para estar dentro de la iglesia, el Señor lo va a traer a la iglesia. Pero hablamos de Cristo. Porque el Señor quiere cambiar al ser humano y hacer un ser espiritual partícipe de ese organismo. O sea que recibimos todo lo que Él es. Porque la sangre que circula por el cuerpo también circula por el cerebro, la cabeza, ¿verdad? Todo. No es que la cabeza tiene otra circulación aparte. No, es la misma sangre que va y circula por todo el cuerpo. Asimismo, en nosotros debe circular el cuerpo en nosotros. Ese cuerpo de Cristo debe circular en medio de nosotros. Ese espíritu que está en Él también está en nosotros y circula. Somos un organismo maravilloso creado por Él. Nuestra misión es llevar también el nombre a las naciones, a los reyes, a todo el mundo. Cuando el Señor se fue a los cielos, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Y un pasaje que es en Marcos, el último capítulo 28. Me acuerdo del 28, pero no me acuerdo el capítulo. El último, creo que. Le dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es una instrucción. Es un pensamiento que le dio a la mano hacer tal cosa. Es como si yo le dijera a esta mano, busca acá. Recién lo hemos dicho. Es esa misma expresión. Vayan y hagan esto en mi nombre.
hagan esto y el Señor los va a bendecir. Nuestra misión entonces es llevar ese evangelio, es predicar el evangelio. Y hoy en día más que nunca hay que predicar el evangelio, más que nunca, porque está distorsionado, incluso por iglesias que se dicen ser evangélicas o iglesias que dicen ser cristianas y no lo son. Hay que llevar el evangelio, su palabra. Tenemos que dar testimonio de lo que Él es, de nuestra cabeza. Tenemos que buscarlo a Él. Nuestra tarea, entonces, es como una L, ¿verdad? Nosotros tenemos la relación con la cabeza, pero tenemos que una extensión, una tarea para extender. La iglesia tiene una tarea de extensión, es extender su mano. Todo lo que hagamos es para extender. Es para... Tenemos una instrucción de la cabeza, la mano o los pies o todas las partes del cuerpo se mueven para ese sentido, en ese sentido. Es nuestra tarea, el Señor lo ha querido así. Es un propósito eterno de Dios por el cual Él incluso vino. Él vino a los suyos y los suyos dice que no le recibieron. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar esa oveja que se extravió. Él lo fue a hacer. Y hoy en día, ¿cómo lo hace el Señor? Con nosotros, con su cuerpo, porque somos su extensión. Nosotros somos parte de lo que Él es. Si el deseo de su mente, de su conocimiento, es hacer eso, extender el reino del Señor. Por eso el mayor deseo del Señor, yo lo puse aquí como el mayor logro del ministerio de Jesús, no fue tanto obtener la salvación. Usted dirá, ¿cómo, pastor, obtener la salvación no es importante? Es importantísimo, es la llave de entrada. Es lo que primero hizo, pero el Señor lo que quiere es que nosotros, una vez que estamos en ese cuerpo, seamos partícipes de sus planes, de su propósito, llevar el Evangelio a otros. Hay 4 tareas que la iglesia debe hacer en función de esto. Ustedes capaz que lo han escuchado otras veces, pero volvemos a buscar porque estamos necesitando definir cosas, ¿no? Hemos estado hablando de algunos temas que necesitamos definir cosas y saber para qué. Esa pregunta de mi nietita tiene que ser respondida por cada uno de nosotros. Yo en primer lugar quiero que se responda. Por eso hay 4 razones para participar de la iglesia. 4 razones por las cuales nosotros debemos participar en la iglesia, en su iglesia. No en la iglesia templo, no estoy hablando de eso, porque ahora se confunde templo, iglesia, se dice no, la iglesia es la comunión de esos hermanos, de ese cuerpo que conforman ese organismo cuya cabeza es Cristo. Amén. 4 razones. Primero, lo que hicimos hoy en primer lugar. ¿Qué hicimos hoy? Alabar al Señor, adorarlo a Él. ¿Por qué hay que adorar al Señor es el primer hecho que la iglesia tiene que tener? ¿Por qué Él habita en medio de la alabanza? Otra más. Porque Él merece ser adorado. Porque Él busca adoradores. Tantas cosas podríamos decir. Él merece ser adorado. Él merece ser reconocido. Porque Él nos salvó y nos hace partícipes en su cuerpo. ¿Cómo no vamos a adorarlo si es lo que Él quiere? En el capítulo 1 de Efesios, Él dice que estamos hechos para alabanza de su gloria. Para eso hemos sido hechos. Nosotros estamos acá, no para cumplir ni con el pastor, ni con la pastora, ni con los hermanos, ni con el lugar, ni con el nada. Estamos acá para adorar su gloria. Y decirle al mundo, a esos vecinos que vean, que estamos adorando a alguien, al Dios vivo. Esa sabiduría variopinta de Dios, la estamos alabando y bendiciendo acá. No se frene cuando hay que adorar y alabar al Señor. No se frene, hágalo con todo el corazón, porque para eso usted y yo hemos sido creados.
para alabanza de su gloria, de lo que eres. Para eso hemos sido hechos. Salmo 100, 4 y 5. Porque estoy hablando demasiado. Y yo quiero que hable la palabra. Porque hoy en día se habla mucho, pero poca palabra. Y yo cuando paso ya el mensaje voy avanzando y no leí, hay que ir a buscar. Salmo 100, 4 y 5. ¿Qué dice, Kevin? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Ah, no, ¿no está? Listo, no está. Porque, ¿qué? Jehová es Bueno, para Para siempre, siempre es su misericordia y su verdad por las todas generaciones. las generaciones. Por eso tenemos que alabarlo y adorar. Usted dirá, pastor, ya me lo dijo 28 millones de veces y se lo voy a volver a decir 28 millones de veces más. Porque nos olvidamos. Se nos mete la iglesia institución. Pasamos a ser clérigos. Y el Señor no quiere eso, quiere adoradores. Alguien que venga de corazón puro, que entre por sus atrios con acción de gracia. No quiere otra cosa. Eso Él quiere. Es una de las 4 funciones que la iglesia tiene que tener. No se olvide de eso, amado. Usted no viene a la iglesia luz y camino de vida. Usted viene al cuerpo de Cristo, se reúne en el cuerpo de Cristo. Usted no viene, menos viene a la iglesia del pastor Villaverde. Olvídese, nunca diga semejante sacrilegio. A un sacerdote romano. No cometa semejante sacrilegio. No somos la iglesia no es de nadie, ningún pastor. ¿Cuántas veces decimos, bueno, la iglesia de Freya, va a la iglesia de fulano? Y no. Dice que en Estados Unidos había un gran predicador que se llamaba Holyfield y estaba viendo un mover del espíritu terrible, tremendo. Esas cosas que el Señor hace, que tenemos que orar para que el Señor lo haga, porque los profetas, he escuchado profetas, algunos profetas serios, viene un tiempo de gran avivamiento en Argentina. Pidámosle, porque queremos acá en la iglesia, queremos ese avivamiento acá, que ocurra. Y vuelvo al tema de Holyfield. Y un día ese pastor iba caminando para la iglesia, iba detrás de 2 mujeres y una le dice a la otra, ¿vos dónde vas? Yo voy a la iglesia de Holyfield. Y dice y atrás venía el Holyfield. ¿No se dieron cuenta? Dice que el Señor le habló tan terriblemente con esa expresión, como queriendo decir, ¿cómo? Dice que le impactó tanto, dice, que le dijo, Señor, mandame a otro lado. Y se fue a una iglesia en una localidad en Texas que se llama Waco. Un pueblito perdido en Texas. Porque él no quería ocupar el lugar de que nadie dijera la iglesia de Holyfield. Tiene que ser la iglesia de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que ser la iglesia de Cristo. Y si algún día va a otra iglesia, nunca vaya a la iglesia de tal fulano de tal, ni del ministerio fulano de tal, ni nada. Vaya a la iglesia de Cristo. Amén, amado. Tenga en cuenta siempre eso. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria, no para la alabanza ni de los pastores, ni de los ministerios, ni de nadie. Solo al Señor. Entre por sus atrios con acción de gracia. Dele gracias solamente a Él. Amén. Y el Señor hará grandes cosas porque Él es la cabeza. Y esa cabeza no falla. Y es poderosa. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que, primera cosa entonces, adorar a Dios. La iglesia está puesta para adorar a Dios. Segunda cosa, la iglesia está puesta para oír su palabra. Tenemos que oír la palabra del Señor, oírla. La tenemos que oír en casa, la tenemos que oír en la iglesia, cuando vamos en nuestros pensamientos, estén imbuidos de palabra,
Porque es su palabra, es lo que Él dice. Porque si no, la iglesia sería como algunos políticos que dicen una cosa y hacen otra. Nosotros tenemos que decir lo que la palabra dice. Si la palabra dice voy para allá, voy para allá. Es una manera de declarar la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. Nosotros debemos, por eso, oír su palabra y hacer su palabra. En la Biblia la palabra oír muchas veces quiere decir obedecer. Oye y obedece. En el cielo, cuando estemos con el Señor, cuando Él diga, ¿qué vamos a hacer? O nos vamos por otro lado, como Jonás. Ya acá en la tierra tenemos que oír y obedecer, porque eso lo vamos a tener que hacer en los cielos, cuando estemos en su presencia. Él va a hablar y ahí no podemos pecar diciéndole, bueno, no, yo no estoy de acuerdo. No puedo. Es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, es mi Creador, el que entregó al Señor Jesús en la cruz del Calvario para limpiarme a mí, y me vino a buscar y me puso y me glorificó y estoy con Él. No le puedo decir, Él dice y yo hago lo que quiero. No se puede. Por eso la iglesia, su cuerpo, tiene que oír la palabra de Dios. Estamos en tiempo en que se trata de borrar la palabra de Dios. Como le decía recién, yo cuando hablo mucho y no ponemos ningún pasaje ya me inquieto, porque me gusta que la palabra hable. No, porque yo soy imperfecto, pero la palabra es perfecta. La palabra es la que nos da vida. Este es el tiempo de la palabra. En este tiempo más palabra que nunca. Lea mucho la Biblia, léala, lea las historias, lea todo lo que pueda. Porque es el tiempo de la palabra. ¿Sabe cómo vamos a contrarrestar al mundo? Con palabra. El Señor cuando fue en el desierto y fue tentado por el enemigo, ¿con qué lo rebatió? Con palabra. Lo peor de todo, que el enemigo también vino con palabra. Pero una palabra maliciosa. Pero el Señor quiere esa palabra que Él da en el momento oportuno a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener palabra, porque esa palabra va a ser usada por el Espíritu en el momento oportuno. Por eso el Señor les dijo, cuando llegue el momento, no se preocupen cómo van a decir las cosas. El Espíritu Santo los va a ayudar. Pero tenemos que tener su palabra en nosotros. Y el Espíritu va a usar esa palabra y nosotros vamos a lanzar esa palabra. ¿Están de acuerdo? Amén. Esa palabra. Oír la palabra de Dios. No quiero ver a ninguno, como la otra vez les dije, oyendo la palabra. Oyendo, viendo, leyendo y atesorándola en nuestro ser interior, en el corazón. Tercera cosa. Hebreos 10:25. Vamos a probar la velocidad de qué. ¿Qué dicen? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Estamos viendo que aquel día se acerca? Sí, ya lo creo. Mírenme la carita. ¿Estamos viendo eso? La verdad que prendo la televisión y lo veo en 30 segundos, lo veo. Algo pasa. Estamos, a medida que aquel día se acerca, el Señor nos está diciendo, no dejando de congregarnos. Aquel día se acerca, Cuando nosotros venimos a la iglesia estamos demostrando, dando testimonio de que aquel día se acerca. Muchos nos van a burlar, muchos se van a burlar de nosotros, vos vas todos los días a la iglesia. En el barrio deben decir que todos los domingos salimos, deben decir estos son unos fanáticos. En realidad estamos diciendo,
aquel día se acerca. Cuando nosotros participamos, nosotros debemos consolarnos mutuamente, es decir, vamos a congregarnos porque aquel día se acerca. Pronto viene, y nosotros estamos más cerca que ninguno, me parece. Porque esto lo escribió Pablo a los hermanos, a los hebreos, pero nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Pablo pensaba que ahora próximamente venía esto y pasó mucho, pero ya estamos viendo la sociedad, el mundo, las cosas, amados. El otro día oíamos con mi esposa que ya estamos, por el ojo a uno le van a determinar toda la historia de cada uno, la economía, van a manejar todas las cosas, por el iris. Y habló un técnico, estábamos escuchando en la radio y tuvimos que parar y escuchar porque decíamos, esto ya el Señor ya lo dijo. Y lo hablaba un experto en cibernética, ¿cómo sería? En sistema, un experto. Y uno de ellos, eran dos, y uno de ellos dice, sí, ya el hombre está queriendo jugar a Dios, jugar de Dios. Porque con eso, dice, uno va a estar sentado en un restaurante, mire lo que dijo, en un bar, y un aparato le va a leer el iris. Y ya va a saber toda la historia suya, las cuentas bancarias, lo que tiene, lo que no tiene, los hijos, la familia, todo. Y es más, dijo este hombre, va a llegar el momento, dice, que usted para vender o comprar va a tener que responder a esa autorización que le venga de que le han tomado a usted sus datos mundialmente y usted no va a poder ni comprar ni vender. Si hay algo parecido a la Biblia, no es pura casualidad. A eso llama la inteligencia. Vienen esos tiempos, amados. Por eso debemos congregarnos, porque es la única, fíjense, cuando hablaban esto, también dijeron que la única manera que va a quedar entre nosotros de conectarnos sin que nadie lo sepa es hablándonos unos con otros. Si yo digo, voy a Lucky y le hablo a Lucky en el oído, nadie escucha. No va a haber un ojo, no van a poder leer el iris, no. Por eso tenemos que congregarnos, estarnos mutuamente, porque esas cosas estamos preservados de todo esto. Debemos hablarnos entre nosotros, exhortándonos, consolando naturalmente, extendernos a otros. Tenemos que hacer eso, hermano. Ahora, si estamos uno allá, el otro acá, el otro por allá, y solamente como se quejan los pastores de Zona Norte, acá de San Isidro, que dicen que los hermanos lo ven todo por YouTube, pero no vienen a la congregación. Va a llegar un día en que van a cancelar eso, o van a tergiversar las cosas. No sé si escucharon ayer en Europa, empiezan a controlar los contenidos, Pablito, a controlar los contenidos de todas las redes sociales. Y lo que a ellas les parezca que no les conviene, lo sacan. O sea que si alguien, por ejemplo, predica del Evangelio y hay alguien ahí que dice, esa expresión no va, porque eso estás influenciando sobre la gente negativamente. Ahora lo anunciaron, pero ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo en muchos aspectos. Hermano, viene ese tiempo. Por eso tenemos que congregar, es la única manera de estar entre nosotros, el contacto. Porque si lo hacemos únicamente por el teclado, estamos sonados, porque eso lo controla otro. Yo no sabía que el celular te escucha, te ve. No sabía eso yo. Ayer escuché una experta en eso que decía, no, pero yo digo, ¿será un celular muy avanzado? No, este. Usted ve algo en la computadora y después le empiezan a aparecer cosas y usted dice, ¿pero quién le dijo que yo quería ver esto? Si yo, porque ya sabe. Perdónenme mi manera burda de explicar estas cosas, porque no soy entendido en eso. Al gato sé prenderlo y apagarlo. Es lo que escuché, pero es los tiempos que vienen que coinciden con lo que dice la palabra. No dejando de congregar, porque esa es la manera. No para estar presente, y que alguien decía, ¡ay, no vino!
cha en la cola porque no vieron. No, no es esa la idea. Porque necesitamos estar juntos. Porque en estos tiempos es la única manera que va a haber para tener y hablar y consolarnos y exhortarnos y hablarnos y sustentarnos y animarnos. Es la única, juntos. Es así. Amados, es tiempo, estamos viviendo tiempos difíciles. Y en Argentina tiempos peligrosos también. Y en el mundo también tiempos peligrosos. En el mundo. Tiempos peligrosos. No solamente. El otro día veía un accidente de un líder ruso. Sí. Qué bárbaro. Yo vi el accidente porque lo filmaron. Y el avión que cayó, un avión jamás cae de esa forma, si no lo bajaron con un misil. Y lo que me dio más pena fue que dijeron que en ese era un avión de línea, que iban gente que no inocente, Nada que ver con el grupo Wagner. que no tenía nada que ver con este grupo. No les importó nada. Lo bajaron igual, porque iba uno que necesitaba matar, mataron a todos. El colmo de la maldad. Es así, estamos viviendo esos tiempos. Por eso, amados, no dejando de congregar. Y más cuando veis que aquel día se acerca. No dejemos eso, amados. Por último, debemos extendernos a otro. Es la clásica L, ¿verdad? Hemos recibido de Dios, Dios nos da las órdenes, lo que Él quiere, y hablamos a los demás. Volvemos al ir y predicar el Evangelio. Amado, que en este tiempo esta palabra nos sirva, porque la idea de Dios, la idea que tiene Dios es salvar al mundo, porque es así. Él tiene la idea de salvar al mundo, pero es lo que dice 1 Corintios 15, 28. Es la idea que Él tiene. Él tiene una idea que Él la tenía antes con Adán, y cuando lo creó Adán. Y la idea era esta. Una vez que somos salvos, el Señor nos da la bendición. Y la idea de Él es esta. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Él quiere que todas las cosas estén sujetas a Él. Seamos salvos, pero todas las cosas es su santo propósito. Estén sujetas a Él. Para que Dios sea, ¿qué? Todo. En todo. Ese es el plan de Dios, el propósito santo de Dios. Dios nos quiere salvar, pero quiere que Él sea el todo en nosotros. Que Él, todo lo que Él es, esté manifestado en nosotros. Es su plan. La primera llave es la salvación. Él quiere que nos salvemos. Por eso mandó a su Hijo, porque sin salvación no podemos hacer nada. Dios no puede hacer nada. Sin la gracia de Él no podemos hacer nada. Pero Él no solamente quiere que seamos salvos, sino quiere que su propósito santo es que Dios sea el todo en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Es su idea. Él quiere que Él sea en todo en la iglesia. En todo. En todos. Él quiere eso en nosotros. Así que, amado, es tiempo de responder a esa pregunta. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué es? Para esto. Fíjense en sus corazones, en su mente. Formamos parte de ese organismo tan tremendo que se ha formado, que es cabeza Cristo, cuerpo iglesia, Espíritu Santo, el que mueve todas las cosas, que mueve todo ese organismo. Amén, amado. Que este tiempo sea el tiempo de meditación en nuestros corazones, incluso para tomar decisiones que hemos estado hablando ayer. Que el Señor hable en nuestros corazones en este tiempo. Amén. Señor amado, Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra, por lo que dice tu palabra, que es maravillosa, es eficaz. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer tu iglesia
ese organismo creado por ti, Señor, para bendecir al mundo, para ayudar a que muchos te conozcan, pero también para que tú puedas ser el todo en todos. Señor amado, que esa multiforme sabiduría tuya se manifieste y se esparza sobre esta congregación y todas las congregaciones de la tierra que se manifiestan para adorarte a ti. Venga tu presencia, Señor poderoso, Dios de los cielos. Gracias porque nos has hecho, Señor, tus hijos, Señor, y porque construyes gracia sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.